hoy el presidente López Obrador celebró en Tabasco la inauguración de una primera parte básicamente administrativa de la refinería Dos Bocas y también los 4 años de su triunfo electoral desde el 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Es un sueño convertido en realidad. Vamos a poder procesar 340,000 barriles de petróleo. El presidente dijo que atrás quedó la extracción para vender petróleo crudo y que la inversión en exploración permitirá procesar la materia prima para lograr la autosuficiencia energética. Dijo que la refinería producirá el 25% de las gasolinas que necesita el país. Al dar el banderazo de inicio al periodo de pruebas de la refinería Olmeca, el presidente dijo que esta obra es de todos los mexicanos. Esta obra de transformación la estamos haciendo entre todos, con trabajo creativo, sin excluir a nadie. Dijo que durante su administración las 6 refinerías existentes procesaban 485,000 barriles diarios, pero con las inversiones realizadas aumentó a 863,000 barriles. Se proyecta que el próximo año la capacidad para procesar será de 1,200,000 barriles. Además, recordó que Pemex compró la refinería Deer Park en Texas, que actualmente genera utilidades por más del 50% de su costo, por lo que este mismo año quedará pagada. Informó que se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula en Hidalgo, que había quedado varada. El proyecto concluirá en agosto de 2024. Además, se firmó un contrato con una empresa privada para la construcción de la coquizadora en Salina Cruz, Oaxaca. Dijo que con esto se dejará de importar gasolina, diésel y turbocina. Reconoció que la era de los automóviles eléctricos y de las energías renovables tarde o temprano se convertirá en realidad y será benéfico para salud y medio ambiente. En el evento, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, destacó el rescate del sector petrolero y anunció inversiones por $4,518 millones que serán destinados a la producción de gas natural y combustibles de alto valor agregado. Mientras que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anunció la construcción de un gasoducto marino de 420 kilómetros para llevar gas natural a la planta de Salina Cruz. Rocío Nale, secretaria de Energía, recorrió la refinería con el presidente para explicar su funcionamiento y avances de la obra. En el marco de la inauguración de la refinería, el presidente ofreció su mensaje trimestral a 4 años de su triunfo electoral. Destacó los avances en 3 años y 7 meses de administración en cuanto a proyectos de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles. Dijo que la meta para 2024 es el renacimiento de ferrocarriles de pasajeros con una red de 2,600 kilómetros en todo el país. En materia económica, indicó que a pesar de la crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania, la economía creció 1% en el primer trimestre del año y que la inflación al cierre de mayo fue de 7.6%, un punto menos que en Estados Unidos y medio punto menos que en Europa. En materia de seguridad, señaló que el gobierno federal logró reducir los delitos del fuero federal 30% y que hay una tendencia a la baja en homicidios dolosos. Y bueno, un gran acto hoy ahí en Paraíso, en Tabasco. El presidente estaba muy contento y se inauguró esta refinería, que es una primera parte. La refinería como tal, no nos engañemos, no está funcionando. Las obras no van tan rápido como se pensaban. La inversión pasó de $8,000 millones. Se estiman los especialistas que va a terminar costando, los especialistas de Hacienda, $18,000 millones. Prácticamente 3 veces más de lo que se pensó. La operación completa va a estar en 2026. El presidente dijo que en 2023 comenzará a operar la planta de refinación. Es verdad, si se cumplen con los trabajos, es muy probable que así sea, pero la operación completa de la refinería es 2026. Es muy difícil que haya una refinería que opere plenamente y que se pueda construir en 2, 3, 4 años. Un ejemplo de cómo es lo controvertido de todo esto. Usted sabe, Pemex compró la refinería de Deer Park
el 50% de la refinería, porque ya tenía 50% de la refinería allá en Texas. La inversión fue de $1.600 millones, o sea, la 10ª parte de lo que cuesta Dos Bocas. Ya funciona esa refinería y con el aumento de los precios del petróleo ya ha tenido en este año una utilidad de $400 millones. Hay otro tema que también es muy importante. Mire usted, por ejemplo, la Unión Europea ya ha decidido, lo decidió en estos días, que para 2035 prohibirán la venta de autos que tengan como motor de combustión con gasolina y diésel. Serán autos eléctricos, o sea, para 2035 se acabará en la Unión Europea y en buena parte del mundo la venta de automóviles con combustibles fósiles. En 2030 planean duplicar las energías renovables en todos los países de la Unión Europea. Algo similar es lo que plantea también en Estados Unidos el presidente Biden. Ese es el contexto en el que se mueve esta creación de la refinería de Dos Bocas. Uno de los grandes, Viviana, objetivos del presidente que por supuesto hoy celebraron al mismo tiempo que celebraban los 4 años del triunfo electoral de 2018. Y así han sido estos 4 años del presidente López Obrador. Estos son los principales datos duros, sobre todo en temas de seguridad, economía, combate a la pobreza y las inversiones que tenemos. Sí, Viviana, y decíamos, le vamos a presentar datos duros, no vamos a editorializar demasiado sobre los temas. A ver, temas de seguridad, el dato más cruel que tenemos en este ámbito, más de 120,000 casos, más que en cualquier otro sexenio de Calderón, de Peña Nieto, de homicidios dolosos en el país. Más de 120,000 casos en los 3 años y casi 8 meses que llevamos de administración. Los feminicidios no son los asesinatos de mujeres, son los delitos catalogados como feminicidios, son 1.600 casos. Eso es en la seguridad. En otros ámbitos tampoco estamos mucho mejor. En la economía, es verdad, se nos cruzó la pandemia, pero la contracción económica acumulada entre 2019 y 2021 es de 5.5%. La inflación acumulada de 13.87%, prácticamente 14%. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, a tasa anual hasta 2021, apenas ha crecido el 0.14%. Estos son todos datos oficiales. La situación de pobreza en el país también es determinante. Hay según datos del INEGI, 55.7 millones de personas en la pobreza extrema, prácticamente 11 millones de personas, 10.9. El gasto social implica el 4.7% de todo el Producto Interno del país, pero todavía no alcanza. Las inversiones, la inversión pública acumulada en estos años disminuyó en 3.9%, a pesar de estas grandes obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, el transísmico. La inversión privada acumulada disminuyó en 17% y la inversión extranjera directa tuvo números importantes, usted los ve, son números importantes, 31,000 millones en el 2021, 28,000 en el 20, en 2019 33,000, pero ¿sabe qué? No alcanza. Las cifras, estas son inversiones extranjeras directas que prácticamente se reciclan sobre las inversiones que ya tenemos. Tenemos que tener muchos mejores números en seguridad, en lucha contra la pobreza, en la economía interna y en la inversión extranjera. Tiene 2 años el presidente López Obrador para mover estas cifras que no dependen de las buenas intenciones, sino de la realidad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales.
ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Las autoridades de Texas han regresado a la política de revisar todos los camiones y todos los trailers que transportan mercancías desde y hacia México. Esto está provocando enormes congestionamientos y retrasos comerciales, todo derivado de la muerte de los migrantes en un tráiler en San Antonio. Ese tipo de revisiones no son necesarias. ¿Por qué? Porque existen las tecnologías con que simplemente se utilicen correctamente los escáneres con los que cuentan los pasos aduanales tanto en México como en Estados Unidos. Se podría saber sin problema y exactamente qué es lo que transportan estos tráilers y si llevan o no personas en su interior. La muerte de migrantes en San Antonio no solo reaviva el debate migratorio entre México y Estados Unidos, también puede endurecer los controles en aduanas y carreteras, sobre todo en Texas, lo que afectará al comercio binacional. Esto a pesar de que el tráiler que provocó la muerte de los 53 migrantes pasó por 2 filtros de seguridad y nunca cruzó la frontera. Salió de una casa en Valle de Río Grande, en Texas. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos, estado de Texas. Luego del trágico incidente, el presidente Joe Biden aseguró que su gobierno continuará su lucha contra la industria criminal para impedir que traficantes de personas se aprovechen de la gente que intenta entrar a Estados Unidos de manera irregular. Quien no está en ese tono es el gobernador de Texas, Greg Abbott. El republicano no solo culpó al presidente Biden de las muertes de los migrantes, también anunció que aumentará los puntos de inspección para tráileres y camiones de carga. The Biden administration still is doing nothing whatsoever to stop it. Texas is going to take action to do our part to try to reduce the illegal immigration coming into our country. We're going to be adding more resources and stronger strategies to control all the borderland that is owned or controlled by state or local governments. A principios de abril, el gobernador Abbott ordenó fortalecer la inspección en los puentes internacionales por considerar que la administración Biden le había fallado al país en la seguridad fronteriza. Estas inspecciones eran independientes a las que realiza el gobierno federal, lo que hizo aumentar los tiempos de espera en la frontera. La mercancía tenía que esperar hasta 3 días para cruzar. El propio gobierno de Estados Unidos reconoció que las inspecciones en la frontera de Texas causaban interrupciones significativas en las cadenas de suministro. Ante las críticas, el aumento de precios de los productos agrícolas e interrupciones en la industria manufacturera, Abbott accedió a relajar las inspecciones a cambio de compromisos en materia de seguridad por parte de los gobernadores de los 4 estados que tienen frontera con Texas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ante las recientes restricciones, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior calificó como preocupantes las declaraciones del gobernador de Texas, porque el flujo comercial se vería interrumpido. La principal preocupación es para los productos perecederos. Estos no pueden permanecer demasiado tiempo en revisión, porque al abrir las cajas se rompe la cadena de frío y los productos se descomponen. Para la Confederación de Cámaras Industriales, la revisión de camiones de carga no solo afecta al comercio entre México y Estados Unidos, sino a toda la logística internacional. Todos los días salen de México camiones con mercancías perecederas con un valor de $9,000 millones. Y las sociedades nada más no aprendemos. Esta semana regresó al poder la familia Marcos en Filipinas. Ferdinand Marcos gobernó como un dictador brutal Filipinas durante años y tuvo que salir huyendo después de una sonada militar y popular en su contra allá en 1986.
Se calcula que robó durante sus años en el poder unos 25,000 millones de euros. La colección de su esposa Imelda Marcos fue famosa en todo el mundo. Nadie había tenido tantos zapatos y joyas como ella. Bueno, ahora regresa al poder su hijo Ferdinand, de 64 años, acompañado de su madre Imelda, que tiene 92 años, pero que sigue manejando los hilos familiares. Una historia más de irracionalidad política contemporánea. Es Ferdinand Marcos, el hombre que por 21 años estuvo al frente de Filipinas, un archipiélago asiático que durante su mandato estuvo sometido a una dictadura, pero no lo hizo solo. A su lado estuvo su inseparable esposa Imelda, una mujer que aprovechó su posición como primera dama. Prueba de ello fue su colección de más de 3,000 zapatos, vestidos y bolsas de marcas de diseñador, que obtuvo en esos 21 años, mientras los ciudadanos se sumergían en una espiral de pobreza. Ferdinand la conoció tras un certamen de belleza. Aunque ella se describía como una versión de Jackie Kennedy, terminó siendo una María Antonieta, una compradora compulsiva que no sentía remordimiento por gastar el erario de Filipinas en joyas en París o en viajes a Nueva York, donde estaba interesada en adquirir más de un inmueble. Parte de sus excentricidades fue colocar animales salvajes en una isla, y para ello, familias enteras fueron desalojadas de esa zona con tal de instalar su llamado Safari Park. Una dictadura que no estuvo exenta de desapariciones forzadas, con más de 3,000 asesinatos, 35,000 torturados y más de 70,000 encarcelados, de acuerdo con lo recabado por ONGs. El final para Ferdinand e Imelda llegó en 1986, con la llegada de la Revolución Social, que los obligó a refugiarse en Hawái en condición de amigos del gobierno de Estados Unidos, sin olvidar llevarse bolsas cargadas de dinero y joyas, ambos acusados de defraudar por $10,000 millones las arcas públicas de Filipinas y de almacenar una gran fortuna en Suiza. Ferdinand Marcos murió en el exilio, pero no ha sido enterrado. Su esposa lo mantiene embalsamado en espera de que reciba un funeral de Estado en Filipinas, un momento que se ve cercano. Mientras que Imelda, en 2018 obtuvo libertad bajo fianza por 7 delitos de corrupción y después fue absuelta. Hoy, la familia está de vuelta en el poder en Filipinas. Las generaciones más jóvenes han olvidado los despilfarros e injusticias cometidas por los Marcos. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Este 30 de junio, Ferdinand Marcos Jr. juramentó como presidente de Filipinas afuera del Museo Nacional de Manila, la capital. Acompañado de decenas de políticos y personalidades, prometió velar por los intereses de la nación, dejando atrás las acusaciones de despilfarro contra sus padres, llenando las redes sociales con información falsa sobre lo ocurrido en la dictadura de su padre, negando las torturas, asesinatos y desapariciones, olvidando a las familias víctimas de esos actos. Y lo consigue gracias al respaldo del presidente saliente, Rodrigo Duterte, un hombre que siempre recibió apoyo de la familia Marcos para llegar al poder. Una alianza que se refrenda al dejar a su hija también en el poder, como vicepresidenta, con la finalidad de que la justicia no llegue a condenarlo por los casi 30,000 asesinatos cometidos en su administración. Además, bajo su sombra también hubo un incremento del poder de grupos criminales y la prensa fue castigada, principalmente el periódico digital fundado por la Premio Nobel de la Paz, María Ressa. Su sitio fue desmantelado horas antes de que Duterte dejara el poder, mientras que Fernando Marcos Jr. comienza su administración con señales claras del posible regreso de una dictadura. Por lo pronto se nombró ministro de Agricultura para dirigir la reforma de ese sector, primordial en las finanzas de Filipinas. Por su parte, Imelda asegura que la nación necesita de una madre y mantiene el recuerdo de que la mejor época de Filipinas fue cuando su esposo estuvo en el poder, cuando ella estuvo llena de lujos, excesos y excentricidades a costa de los ciudadanos que nunca vieron prosperidad con la familia Marcos. Bueno, esta historia de Ferdinand Marcos y de su hijo son increíbles, son historias increíbles y como decía Viviana, historias
que muestran que no aprendemos de lo que ha sucedido en el pasado. Como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una producción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama Caníbal, Indignación Total, y es de verdad un estremecedor reportaje sobre el asesino aquel en serie de mujeres en Atizapán y cómo fue descubierto en realidad por la tenacidad del esposo de un agente judicial de una de sus víctimas. Es una denuncia cruda y dura sobre los feminicidios y como tal debe ser vista. Una gran iniciativa de la Corte en un tema que afecta transversalmente a toda la sociedad mexicana y en un caso que conmovió a todos por su brutalidad. Que oír una cantante que algunos califican como indie, otros como folk, aunque no es en sentido estricto ninguna de las dos cosas. Está más cercana en realidad al rock. Es una mujer, ya tiene 50 años, que gira fuera de los canales tradicionales, que a mí en lo personal me gusta mucho como interpreta y como reinterpreta temas. Se trata de Cat Power, una de las mejores cantantes que usted va a encontrar. Tiene varios discos. Para mí el mejor se llama Jukebox. Es fantástico, hay que escuchar sobre todo la versión que hace de ese tema clásico que se llama Don't Play. ¿Y qué leer? Regresamos a un gran escritor mexicano, a veces subvaluado o disminuido por algunos, pero no solo ha ganado varios premios internacionales con sus novelas, sino también un enorme reconocimiento como guionista. Se trata de Guillermo Arriaga y le recomendamos sobre todo su libro Salvar el Fuego. Arriaga es el guionista también de una película notable como Amores Perros y de una película previamente, el libro suyo, El Búfalo de la Noche, que a mí me parece de lo mejor que ha hecho. Son buenísimos tanto el libro como la película. Guillermo Arriaga es un gran escritor y un gran personaje. Viviana, que además fue tu maestro en la Iberoamericana. Y además de todo, además de ser un gran escritor, un gran personaje, sí fue un gran maestro de literatura ahí en la Ibero y nos decía, lean todo lo que puedan porque si ahora dicen que no tienen tiempo, conforme avancen en su vida laboral, no van a tener menos tiempo, van a tener. Ahora hay que ver cómo le hacemos para encontrarnos tiempo para seguir leyendo. Tenía toda la razón Guillermo Arriaga. Y lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de todo personal, por supuesto, en nuestro canal de YouTube en ADN 40. Aquí está el QR, lo puede escanear, aparece en pantalla y lo lleva directamente a la plataforma donde están todos los reportajes especiales y más que se ha perdido o que quiere ver de todo personal. Descanse, sueñe bonito, tenga un gran fin de semana, grandes recomendaciones. Caníbal, vale la pena verlo, sobre todo para poder estar conscientes de lo grave que son los feminicidios en este país y cómo sí se pueden resolver. Y por supuesto, todos estos libros de Guillermo Arriaga, sobre todo Salvar el Fuego, eso es, se lo recomiendo. Descanse, sueñe bonito y tenga un gran fin de semana también. Gran fin de semana y viene, recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.